Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, de versículo 3 en adelante, dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, que dice, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, ya no dejaré de recordar, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros, ¿qué dice? Las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. Amén. En esta palabra que el Señor está hablándonos a través del apóstol Pedro, y el Señor se la está dando para que hable a la iglesia, que nosotros somos la iglesia del Señor, y el Señor le está dando una amonestación para que le dé esa amonestación a su pueblo, a su iglesia, porque el deseo y el anhelo de nuestro Dios es que ninguno de nosotros perezcamos, sino que nosotros heredemos esas promesas. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer un esfuerzo. Sabemos que no es fácil. Sabemos que hay momentos que tenemos altas y bajas en el caminar como cristianos. Sabemos que hay muchas áreas en nuestras vidas que el Señor quiere mejorar en nosotros. Sabemos que Dios nos lleva en un proceso, pero algo que Dios no quiere es que descuidemos la salvación que le costó con su sangre preciosa al Cristo de la gloria. Es el regalo más hermoso que el hombre tiene en esta tierra, es tener el regalo de ser salvo por la gracia de Dios. Aleluya. Y el Señor le da esta inspiración a Pedro, en el corazón de Dios, hablando a través de Pedro, para que esta carta, que es universal, hablando de que es a todas las iglesias en aquel tiempo y ahora nosotros, para darnos a entender que es necesario que como pueblo de Dios nos preocupemos por los frutos en nuestras vidas, por los frutos. ¿Por qué? Porque aquí en esta carta el Señor nos habla de 8 cosas que es necesario que nosotros añadamos a nuestra fe. Porque nosotros podemos decir que tenemos fe en nuestro Señor, pero el Señor siempre nos da el entendimiento de su palabra para que caminemos por el camino correcto, para que caminemos a la luz de la palabra y para que enderecemos nuestros caminos cuando van torcidos, para volvernos a la senda de la vida. Bendito sea su nombre. Y lo primero que dice en el verso, quiero irme enfocando en el verso, gloria a Dios, en el verso 5. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. O sea, tenemos la fe, pero a través del apóstol dice el Señor, añadid a vuestra fe.
Añadir quiere decir agregar, quiere decir aumentar, quiere decir ponerle a lo que ya tiene uno más. Eso quiere decir añadir a nuestra fe. ¿Qué quiere decir con eso? Que es necesario que como creyentes, como hijos de Dios, siempre busquemos un crecimiento en la gracia de Dios, que no nos quedemos, que no nos conformemos, sino que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia hasta ver a Cristo, hasta que el Maestro regrese. Aleluya. Cuando nosotros decimos tener fe y descuidamos estas cosas que dice el apóstol, hay un peligro para nuestras vidas, hay un peligro como cristianos, hay un peligro, y ese peligro es que nos quedemos ciegos, hermanos. Y eso sí está triste, eso sí sería triste, que uno, aunque diga que tiene muchos años, pero deje de caminar en la verdad del evangelio. Por eso la palabra es importante, porque es una lámpara que nos alumbra cuando nuestros ojos se están apagando, cuando nuestra vista se está oscureciendo, cuando nuestra vista está nublada. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aleluya. Luego dice virtud. Dice, añadid vuestra fe es virtud. La virtud es caminar una vida con una conducta agradable a Dios. La virtud es caminar íntegramente delante de Dios. Es decir, caminar una conducta buena delante de Dios, con valores morales delante de Dios. Y el apóstol dice, yo no quiero que solamente digan que tienen fe. Es necesario que en ustedes haya un deseo, un anhelo de vivir una vida agradable a los ojos de nuestro Señor, porque esa es garantía que van caminando por el camino correcto. Aleluya. Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque muchas veces, mis amados hermanos, uno se descuida en este caminar, no importando los años, y como que uno piensa, hermano, que uno dice, pues yo tengo fe, yo voy caminando bien. Pero dice la Escritura que por los frutos nos vamos a conocer. Y eso, mis amados hermanos, no es fácil. No es fácil producir frutos, porque los frutos se producen cuando uno tiene una buena relación con Dios. Cuando uno no tiene una buena relación con Dios, por mucho que uno quiera producir frutos, no puede, porque Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, y separado de mí nada podéis hacer. Aleluya. Ahora, ¿por qué el Señor le da esta palabra al apóstol en aquel entonces? Porque así como en este tiempo, la preocupación de los apóstoles era que si Cristo venía, era que si el Maestro aparecía, la iglesia estuviera preparada, la iglesia estuviera esperando al Rey, la iglesia estuviera caminando en los frutos del Espíritu del Dios vivo, porque esa es la garantía que vamos para el reino de Dios. Den un aplauso a Cristo, que Él vive. Aleluya. No es fácil, hermanos, tener estas virtudes que dice la palabra, de vivir una vida recta, de vivir una vida íntegra, de vivir una vida con valores morales. Uno puede decirlo de labios, pero a veces las acciones de uno dicen otra cosa. Las acciones de uno dicen otra cosa. Y el Señor dice, ten cuidado, hijo. Ten cuidado, hija. Quiero que mires tu conducta. Quiero que mires tu manera de vivir. Quiero que mires cómo te estás conduciendo, porque eso es más importante que cualquier otra cosa. Es muy importante. Muy importante. Amén. Porque aquí está diciendo, añadid a vuestra fe virtud. Eso quiere decir que debemos de hacerlo.
Debemos de añadirle, debemos de agregarle, debemos de ir aumentando, ¿verdad? Y luego dice, gloria a Dios, dice a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Conocimiento. Cuando habla de conocimiento, está hablando del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, de la guianza de la palabra de Dios, de conocer a Cristo Jesús, de siempre importarnos de conocer a Cristo. Y cuando hablamos de conocer a Cristo, no estamos hablando solamente del conocimiento en el sentido de conocer bastante la palabra, sino de tener una relación genuina, conociendo quién es Cristo, quién es tu Señor, quién es tu Dios, quién es tu Redentor. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Cristo dijo, en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos. ¿En qué, Señor? En que tengan amor los unos por los otros. Si alguien dice, yo conozco a Dios, y no ama a su hermano y aborrece a su hermano, no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Ese es conocer a Cristo, ese es el conocimiento de Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Yo puedo decir que conozco a Dios, pero si estoy aborreciendo a mis hermanos, si estoy odiando a mi familia, si estoy odiando a mi prójimo, eso quiere decir que no conozco a Dios y no te entiendo el conocimiento de Dios. Por eso conocer a Cristo es más de solo saberse la palabra, es de caminar en los frutos del Espíritu del Dios viviente. Aleluya. Y esto me pone a temblar a mí. Por eso el apóstol está preocupado y el Espíritu le da esta revelación. Pedro, es necesario que añadan a la fe virtud, y que a la virtud conocimiento, de conocerme a mí, de conocer quién es su Dios, de conocer quién es el que lo salvó, de conocerme en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando alguien de verdad conoce a Cristo, puede decir como Pablo dijo, que nos separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Pablo dijo esas palabras? Porque él conocía quién era su Dios. Él conocía a quien él predicaba. Él tenía una relación con Jesús y él no andaba predicando una historia. Dice, nosotros no predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a este resucitado. Aleluya. Gloria a Dios. Y es importante eso, mis amados hermanos, de cada uno tomar y añadir a nuestra fe conocer a nuestro Dios, tener el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Y luego dice, al conocimiento, dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu, y el dominio propio nos ayuda para tener un balance, como cristianos. Tenemos que tener un balance en la vida. No nos podemos ir muy acá ni muy acá. Tenemos que ir caminando, como dice por ahí, que la balanza no se vaya. El dominio propio nos ayuda para tener un sano juicio, para tomar decisiones sabias, para que no nos mueva cualquier cosa. Y para eso necesitamos el dominio propio. Alguien que tiene dominio propio es una persona que toma decisiones sabias, no se mueve fácilmente, medita, analiza, y si es conveniente lo hace, y si no, no. Eso es lo que Dios quiere como hijos de Dios, que no cualquier cosa nos mueva, sino la palabra del Dios Todopoderoso. Aleluya. El dominio propio nos ayuda para no cometer errores graves. ¿Estamos entendiendo? Cuando uno pierde el dominio propio, uno comete errores y puede cometer cosas que uno se lamenta. Usted lo sabe, usted que está casado.
Cuando un hombre que está casado pierde el dominio propio y de repente le empiezan a salir palabras y después le duele el corazón de haber dicho las palabras que le dijo a su esposa o que le dijo a sus hijos. Por eso el Señor dice: yo quiero trabajar en tu carácter, yo quiero trabajar en los frutos del Espíritu, porque esa es la garantía que vas caminando como un hijo y una hija del Dios viviente. Aleluya. Esto es muy importante, mis amados hermanos, muy importante para nuestras vidas, porque es donde más batallamos, ¿sí es cierto, no, hermanos? ¿Verdad que no es fácil el dominio propio? No es fácil. No es fácil que de repente se venga la marea y tú estés calmado. Es un proceso. Por eso dice: añadid, trabaja, ve añadiendo poco a poco, pero no te conformes. No quedes diciendo: no, es que yo así soy. No quedes diciendo: ya no voy a cambiar. No, tu Dios es poderoso para irte cambiando poco a poco hasta llegar a la medida del varón perfecto, que es Cristo el Señor. Amén. No es todo, vamos por un proceso. Yo voy por un proceso. Yo he cometido errores, me he equivocado. A veces no he tenido dominio propio. Es verdad. A veces esta virtud de tener un carácter, una buena moral. No es fácil decir: yo amo a Jesús, ¿verdad? Y lo decimos con todo corazón quizás. Pero dice: Señor, yo quiero que trabaje, que te preocupes por tu caminar, hijo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le da esta palabra al apóstol? Porque la preocupación de nuestro Dios, en un sentido, es decir, Él, en el amor que Él tiene, es que si nosotros descuidamos los frutos, descuidamos el carácter de un cristiano, podemos decir que nos vamos a ir con Jesús y tal vez estamos caminando ya ciegamente como el resto del mundo. Y Dios no quiere eso. Amén. Por eso este tema le he dicho: mantiene la visión del reino de Dios. ¿Qué es mantener la visión del reino de Dios? ¿Qué es mantener la visión del reino de Dios? Mantener la visión del reino de Dios es, como dijo el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, puesto los ojos en el reino de Dios, puesto los ojos en la patria celestial, puesto los ojos en la promesa de mi Dios, puesto los ojos en lo que Dios me ha prometido. ¿Estamos entendiendo? Pero para mantener esa visión necesitas tener bien la vista, porque una persona ciega no sabe para dónde va. Una persona que tiene la vista nublada no sabe para dónde va. Una persona que ya no puede ver claramente se va a extraviar. Por eso el Señor no quiere que nuestra visión se opaque, que nuestra vista se vuelva ciega. Dios quiere que nuestros ojos estén abiertos, porque Cristo viene pronto. Maranata. Den un aplauso al Señor, que Él vive. Nuestra vista tiene que estar sana, mis amados hermanos. Y no estoy hablando de una vista literal, estoy hablando de la vista que nos lleva al reino de Dios. La vista que nos revela las cosas santas de Dios. Porque nadie puede entender las palabras si no es cuando se le es revelada la palabra de Dios. ¿Qué revelación? Es cuando los ojos del hombre se abren y el hombre mira lo que Dios le quiere decir. Dios quiere que nuestra vista esté abierta a la palabra del Dios viviente. Aleluya. Luego dice, y el dominio propio, ¿qué dice? Paciencia. Recordemos, es añadir, es agregar, es aumentar, es darle crecimiento a nuestra fe. La paciencia, ¿para qué nos ayuda la paciencia? ¿Para qué nos ayuda la paciencia? La paciencia nos ayuda para saber esperar en Dios, para saber esperar en el tiempo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Cuando una persona se impacienta, va a tomar decisiones fuera de control. Y hay decisiones peligrosas en la vida.
Hay gente que se ha impacientado porque no ha recibido una petición y piensa que Dios se olvidó y dejan de venir a la iglesia. No, mi Dios no se ha olvidado. Mi Dios es fiel. Mi Dios tiene su tiempo. Él dice que Él es fiel y verdadero. En el tiempo de Él, Él va a dar la respuesta. La paciencia nos sirve para seguir esperando a Cristo. Hay gente que dice, bueno, el Señor se tarda, dicen que va a venir y de repente descuidan su vida espiritual, pierden la visión del reino de Dios y se vuelven al mundo. Y dice Dios, no. Tenemos que tener paciencia hasta la venida de Cristo. Por eso hay una escritura que dice: la paciencia de los santos, los que esperan en el Señor correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Él dará nuevas fuerzas al cansado, al que no tiene ningunas. Aleluya. La paciencia es importante cuando tenemos problemas en la casa, en el hogar. A esperar en Dios. No es fácil, no es fácil, no es fácil. ¿Verdad que no es fácil? La paciencia la necesitamos cuando de repente estamos sin trabajo y de repente nos ofrecen un trabajo, pero de repente ese trabajo, en vez de acercarte a Dios, te va a alejar de Dios. Entonces tienes que saber esperar en la bendición de tu Padre, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, mientras esperas, el Señor no te va a dejar. El Señor no te va a desamparar. El Señor te va a suplir lo necesario hasta que recibas. Yo estuve casi 2 años y medio sin trabajar. 2 años y medio que no tenía para pagar la renta. 2 años y medio que no tenía para pagar el celular. 2 años y medio que no tenía para comprarme una camisa. Oh, pero mi Dios no me desamparó. Oh, pero mi Dios no me dejó. Oh, pero mi Dios me suplió lo necesario. Él me suplió conforme a su misericordia. Y había momentos que me quería desesperar. Había momentos que quería tomar decisiones. Y el Señor, por eso dice la palabra, que cuando el Señor abre la puerta, nadie la puede cerrar. Hermanos, yo intentaba por un lado y intentaba por el otro y como que las puertas se me cerraban. 2 años y medio, hermano. No es fácil que venga el día de la renta y usted no tenga ni un dólar. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil. Y qué sé yo, mire, hermano, me ponía a llorarle a mi Señor, a clamarle a Él misericordia, pero de una manera milagrosa. El Señor tocó el corazón de mi madre y me dijo: mi mamá, no te preocupes, hijo, no te voy a cobrar la renta, solo cuídame a esta persona. Y yo empecé a cuidar a esa persona y el Señor me tuvo 2 años y medio cubriéndome la renta para honra y gloria de su santo nombre. No tenía carro para ir a predicar. No tenía carro para ir a predicar porque me quedé sin carro. Oh, pero mi Dios que es bueno. Me encontré con un hermano y el hermano vino, me dijo, salió en la conversación. Le digo: hermano, fíjate que voy a predicar, pero no tengo carro. No se preocupe, hermano, ¿cuál carro quiere? Y me llevó allá y me dio un carro. Y él me dice: usted va a predicar la palabra, usted llévese un carro. Esa es la obra de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Cuando Dios tiene un plan, Dios hace lo que Él tiene que hacer. Aleluya. No tenía para el gas. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? No tenía para el gas. Pero mi Dios, cuando Dios te manda a hacer algo, cuando la obra es de Cristo, por eso Gamaliel dijo: si esta obra es de hombres, se va a acabar. Pero si la obra es de Dios, si la obra es de Dios, si la obra es de Dios, nadie la va a poder detener. La obra que Dios hace permanece. Cuando la obra es de Cristo, Él te lleva, Él te toma, Él te empuja. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No es la fuerza del hombre, es la obra de Cristo. Bendito sea su nombre. Y dice: la paciencia, piedad.
piedad. Es necesario que le añadamos piedad. ¿Qué significa piedad? ¿Qué significa añadir piedad? La piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. O sea que la piedad te lleva a tener aquel anhelo, aquella devoción, aquel amor a las cosas santas de Dios. O sea que te lleva a alegrarte, a gozarte con las cosas de Dios. Y eso, hermanos, creo que es para todos. Creo que de alguna manera llega un tiempo donde pasan los años, pasan los meses, y como que de repente aquella devoción, aquella pasión, aquel fuego, aquel anhelo por las cosas santas de Dios, como que se está apagando, como que ya no es el mismo ímpetu, como que ya no es el mismo anhelo, como que ya no es el mismo fuego. Y dice el Señor: no, ponle atención a eso. Yo no quiero que se apague tu lámpara, yo quiero que tu lámpara esté encendida. Yo quiero que tu lámpara esté encendida en el altar. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es añadirle piedad, ese amor y esa compasión hacia unos y hacia otros y a los demás. Por eso le digo, hermanos, esto es muy importante que lo añadamos a nuestra fe. O sea, no solo decir yo tengo fe. ¿Y qué pasó con las otras cosas? ¿Qué pasó? Hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con la paciencia? ¿Qué pasó con la piedad? ¿Qué pasó con las virtudes? Y eso es lo que el apóstol dice: no digas solamente que tienes fe, tienes que tener las otras cosas. Preocúpate por las otras cosas. ¿Por qué? Porque es muy importante tenerlas. Amén. Piedad también quiere decir piadoso, ser misericordioso. Hermanos, podemos decir que tenemos mucha fe, pero si no tenemos misericordia con los demás, ay, hermanos. ¿Sí me está comprendiendo lo que el Señor nos está hablando? Yo puedo decir que tengo fe, pero no tengo misericordia. Entonces es importante ejercer la misericordia. Denle un aplauso a Cristo, que Él vive. Amén. Y después dice, a la piedad, ¿qué dice? Afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? El afecto fraternal es el amor hacia nosotros como hermanos. El amor a tu padre, a tu hermana, a tu hermana, a tu hermano, a tu familia. ¿Cómo uno puede decir que uno ama a Dios y no tienes amor por papá? Y no tienes amor por mamá, no tienes amor por el hermano o por la hermana, y si no tienes amor ni siquiera por los hermanos en la fe. Eso es muy importante, muy importante. El amor fraternal, mucha gente decimos hermano usted y el Señor, pero el Señor no dice eso. El Señor dice que nos amemos unos a otros. El Señor dice que nos animemos unos a otros. La palabra dice que nos exhortemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, que somos miembros del cuerpo cada uno de los otros. Entonces yo no creo en eso que un hermano diga yo amo a Dios y a ver que a los otros hermanos que a ver cómo les va, yo voy para el reino de Dios. No, mis amados hermanos, no es así, porque el amor fraternal es importante entre nosotros. Den un aplauso a Cristo, que Él vive. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la visión de Dios? ¿Qué tiene que ver con la visión del reino de Dios? Porque aquí dice más adelante, gloria a Dios, y al amor fraternal, amor, que es la esencia. Cuando dice amor, es el complemento. ¿Qué dice la Escritura? Que el amor es el cumplimiento
de todas las cosas, ¿verdad? El que dice que ama a su prójimo cumplió todo, ¿no? Así dice la palabra. Entonces el amor es el complemento. Entonces el amor es lo que nos va más revelar como realmente estamos caminando al reino de Dios. Muy importante, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de hacernos esa pregunta: ¿cómo está el amor de Dios en nosotros? El amor de Cristo, el amor hacia el prójimo. Porque, hermano, podemos estar aquí, pero si tenemos un rencor, si tenemos un odio, si nos hemos perdonado, corremos el riesgo que eso nos quite la vista del reino de Dios y nos ciegue y no nos deje ver como Cristo quiere que miremos. Pero cuando tú vienes y perdonas, el Señor quita esa venda, el Señor rompe esa venda y te abre los ojos para que camines al reino de los cielos. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Porque dice el Señor en el verso 9, porque por causa del tiempo, ¿qué dice? Porque el que no tiene estas cosas, dice, ¿qué dice? Tiene la vista, ¿qué dice? Muy corta. Y lo que más me preocupa es lo que dice: es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Se da cuenta qué importante tener lo que nos está diciendo el apóstol? Porque el que no tiene estas cosas que él nos está diciendo, dice que la vista está corta. ¿Qué significa eso? Que su vista se quedó en esta tierra y se olvidó de la patria celestial, se olvidó del reino de los cielos y se quedó mirando solamente lo terrenal, lo temporal, y se olvidó de la promesa que un día tenía que llegar al reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo? Eso es tener la vista corta. La vista corta es como que yo, como aquí, ¿verdad? Miro hasta allí. Pero cuando tenemos la visión de Dios, no solo miramos acá, miramos para allá, para arriba. Denle un aplauso a Cristo, que Él vive. Para allá, arriba. Gloria a Dios. Y es ciego. Por eso el Señor me ha hablado de esta escritura, que es importante. Esta es como una manera de realmente examinar nuestra visión hacia el reino de Dios. ¿Estamos añadiendo a nuestra fe virtud? ¿Estamos añadiendo a nuestra fe conocimiento? ¿Estamos añadiendo estos? No estoy hablando de todos. Dios sabe por qué no está dando esta palabra. Amén. Posiblemente usted esté caminando hasta mejor que yo. Gloria a Dios. Pero si a alguien le dé bendición esta palabra, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque Dios no quiere que estemos tantos años aquí y que terminemos ciegos. No, Señor. ¿Estamos entendiendo? Y que nuestra vista se acorte. Esta carta no va para el mundo. Esta carta no va para los inconversos. Esta carta va para la iglesia del Dios viviente. Esta carta va para nosotros. Esta carta nos está hablando a nosotros. ¿Está entendiendo? Entonces es para nosotros. Entonces, quizás el que esté despierto, gloria a Dios. Aleluya. El que tiene la vista clara, gloria a Dios. Pero si por ahí la vista se está nublando, si ahí por ahí la visión ya está opaca, acuérdese que en el tiempo del profeta, en el tiempo de Elí, que dice la palabra, ya no había visión clara. ¿Cierto o no? ¿Por qué no había visión clara? Porque los hijos de Elí estaban pecando contra Dios en la misma casa de Dios, y la lámpara se estaba apagando. Cuando la lámpara del hombre se apaga, el hombre queda ciego y no puede ver el reino de Dios. Pero es tiempo que abramos nuestros ojos, porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo sé que no es fácil para mí predicar estos temas, mis amados hermanos, porque alguien dirá: ¿y usted qué, hermano Francisco?
¿Verdad que sí? Que no es fácil. Por eso cuando le comparto a un hermano, le digo: Señor, cuando me das esos temas, papá, ten misericordia de mí. Amén. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros. Pero es una bendición cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos da la palabra real. ¿Para qué? Para que nos despierte. Para que nos despierte. ¿Usted quiere estar despierto o quiere estar dormido? Quiere estar está despierto. Dele un aplauso a Cristo que Él vive. Aleluya.